Bueno, hola a todos los oyentes de este podcast. En el podcast de hoy no ha podido estar Eli, la cual sentimos, va a ser un desastre yo sola que hacerlo, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, Eli está con afonía, no se le escucha absolutamente nada, así que bueno, hoy tenemos el placer de hablar con Ana Isabel Gutiérrez Salegui, que es psicóloga general sanitaria y forense, y de la cual pues conozco hace muchos años. Le conocí gracias a las asociaciones de desaparecidos por la cual he participado durante estos años. Yo puse 2 denuncias, una contra autoridades españolas y otra contra autoridades suecas, y Ana Isabel me hizo el informe psicológico para añadir a las denuncias. Me lo hizo totalmente gratis y por lo tanto estoy sumamente agradecida a ella. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ana. Pues bien. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel? ¿Qué haces como psicóloga forense? Háblanos de los informes que tú haces, cómo estás en los diferentes juicios, qué aportan tus informes. Cuéntanos un poquito. Bien, respecto a lo que es la psicología forense, nosotros nos dedicamos a valorar las lesiones o secuelas psicológicas de distintos tipos de acciones accidentales o criminales. Quiero decir que, por ejemplo, también las lesiones psicológicas relacionadas con un accidente laboral, no solamente ubicado en el mundo criminal. Pero en el caso concreto de las desapariciones, además, es que desde el primer momento que entré en contacto con este mundo me di cuenta de que había un absoluto vacío, ¿no? Hay muchos tipos de desapariciones, como sabemos, las hay criminales, accidentales, las hay suicidas también, pero todo se centra alrededor de la persona desaparecida, y durante mucho tiempo se ha ignorado a las personas que sufren esa desaparición, que son la familia y análogos a familia. A veces hay personas cercanas que cumplen un papel familiar aunque no tengan vínculos de sangre. En este gran vacío, empecé a plantear distintas estrategias legales y psicológicas, ¿no? Primero, amparándonos, por un lado, en el Estatuto de la Víctima y, por otro, en una cosa que es algo tan simple como la reforma del Código Penal. En el año 95 se equiparan la lesión física y la psíquica. Y desde mi punto de vista tenía mucha lógica que en una desaparición criminal, quien hace lo que sea para hacer desaparecer a la persona, a la vez está provocando lesiones a los familiares. Y en ese marco también decidimos explorar los duelos en desapariciones, cómo se desarrollan, porque no es lo mismo una desaparición de una semana que una desaparición de 3 años, que una de 20 años, como es tu caso, Blanca. Claro. No es lo mismo que la desaparición resulte ser criminal, o sea accidental, o sea suicida, o sea natural, que también puede ser, ¿no? No es lo mismo que aparezca la persona, con lo cual la familia puede hacer un rito de duelo con el fin de empezar esa nueva etapa, que es la etapa posduelo, y que no aparezca nunca, ¿no? Todos estos factores descubrimos que es que no había ni un solo estudio, existía una de Amnistía Internacional, pero en el contexto de conflictos bélicos, no en el contexto que tenemos en nuestro país, donde las desapariciones, a pesar de lo que piense la gente, es un grave problema. En estos momentos, pues no sé cuántas desapariciones se consideran que están activas, me imagino en torno a 6.000, 7.000. El tema es que la semana que viene nos van a dar el martes de la semana que viene van a salir las estadísticas de este año de desaparición. Yo me imagino que serán alrededor de 6.000 y pico, pero claro, ahí no cuentan los extranjeros desaparecidos, que esto aumentaría sobre unas 12.000, y gente que ha estado desaparecida durante muchos años antes de la creación de 1990. O sea, en teoría hay mucha gente desaparecida, hay mucha gente que sus familiares no van a saber nunca lo que ha pasado con ellos. Claro, pues fíjate, nosotros cuando decidimos hacer el estudio de investigación que se presentó en el Congreso Internacional de Psicología Forense del año 2018, hicimos el siguiente cálculo, es una aproximación estadística, ¿no? Multiplicamos el número de desaparecidos por 5, que era lo que calculábamos que es el promedio medio de una familia, ¿no? Claro, nos salían unas cifras de afectados terribles. Dices, es que esto constituye un problema de salud pública. Desde el momento en que tú multiplicas 6 por 5 y te salen, 3.000 personas directamente afectadas, luego indirectamente afectadas, hay más gente en el entorno de esa persona desaparecida, ¿no? En distintos grados de gravedad en función del vínculo.
es un problema de salud pública y, sin embargo, no conocemos nada sobre él. Ya. Bueno, tampoco conocemos mucho lo de los desaparecidos porque, mira, yo estuve hablando con una mujer que la desapareció su padre en Bilbao hace unos meses y la verdad que lo que me comentaba es lo que comenta todo el mundo, es como que tú lo ves en la televisión, conoces casos así pues concretos, pero que cuando te pasa de repente no sabes dónde dirigirte, no sabes qué hacer, o sea, no sales de casa para que la gente no te pregunte. Luego hay mucha gente que cree que te va a ayudar, te dice, pues yo si fuese mi padre o mi hijo yo estaría todo el día buscando. Realmente es la leche porque estás tan sola que no sabes qué hacer porque no conoces a nadie que le ha ocurrido lo mismo y la policía no te da un papel diciéndote esto es lo que hay que hacer ni a dónde dirigirte ni nada. O sea que es muy difícil llevar esto. Sí, es un colectivo tremendamente abandonado. Yo recientemente he impartido dentro de unas jornadas de la Guardia Civil de desaparecidos una charla sobre el manejo de la familia. No es lo mismo en las primeras 24 horas que cuando estamos hablando de que ya se llevas va años en el tiempo, claro, las semanas, que cuando llevan años, ¿no? La importancia de determinadas cosas, de cómo tratar a la familia, cómo orientarla, cómo ir registrando también, y esto es importante de cara a la valoración forense, registrando o haciendo que registren profesionales el estado de esa familia. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no solamente ayuda a la familia, sino que en el caso de que se encuentre a la persona causante de este crimen, en el caso de que sea criminal, se la pueda hacer una evaluación forense a los familiares y se la pueda juzgar también por las lesiones provocadas a estos familiares. Hombre. A ver, las casuísticas de desapariciones son amplísimas porque son muchos factores a la vez. Pero, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, donde sí tenemos un autor, pero no tenemos a una persona, con lo cual no se puede... Y no hay un cadáver. ¿Qué es lo que se le hizo? Sí. O sea, a lo mejor el planteamiento es, ¿juzgamos por qué? ¿Por homicidio? ¿Juzgamos por asesinato? ¿Juzgamos por violación? No se puede probar nada, pero sí podemos probar que la ocultación de ese cadáver, de dónde está ese cadáver, ha provocado unas lesiones en la familia directa. Bueno, entonces, esas lesiones tienen unas penas de prisión, no recuerdo si son de 6 a 12 años, ¿no? Bueno, pues 5 personas en el entorno, 5 delitos de lesiones. Bueno, pues algo se puede hacer, ¿no? Pero hay muchas casuísticas, ¿eh? Y también una cosa fundamental en desaparecidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que tengan siempre como el mismo interlocutor y que si hay un cambio de interlocutor, bueno, pues sea convenientemente presentado a la familia con el fin de que por lo menos estas familias tengan una persona de referencia. Sí. Que esta persona no cambie cada 2 por 3, no se sientan dando palos de ciego, diciendo con quién tengo que hablar, ¿no? Creo que ese es el mínimo comienzo por el que empezar. Sí, ahora lo que se está intentando en el Centro Nacional de Desaparecidos, o sea, lo que quieren ellos es que haya un responsable, un locutor de la familia y que luego también haya un locutor de la policía. Lo que pasa que tú ya bien sabes que la policía cambia y cambia, o sea, hay veces que y tienes que empezar, volver a contar el tema, volver a contar. ¿Cuántas veces una familia tiene que contar lo mismo? O sea, lo mismo a diferente gente, o sea, es que es terrible, es terrible. Fíjate, eso está contemplado dentro del Estatuto de la Víctima, como revictimización, ¿no? Sí. Y además es que tiene un sentido que vais a entender perfectamente. Si tú obligas a una persona a recordar verbalizando, contando una y otra vez los hechos traumáticos, el trauma se consolida en lugar de disminuir. Una cosa es que se suelte una vez en un entorno terapéutico, en el ámbito de una terapia, y se vaya elaborando todo, las disonancias, todo lo que hay ahí, ¿no? Y otra cosa es que te veas obligado a tener que recordar porque sabes que vas a volver a tener que repetir. Entonces estamos hablando de revictimización. No. Sí, yo eso lo he vivido durante estos años en primera persona porque he contado la historia tantísimas veces y lo que me pasa es que cuando acabo de contar estoy agotada. O sea, es como que necesito luego y al principio me acuerdo que al día siguiente estaba enferma. O sea, que me costaba, Dios y ayuda, o sea, contar la historia, volver a contar la historia, o sea, porque vuelves a sentir lo mismo que sentiste en ese momento. Claro, esas son las experiencias rememoratorias. Lo que provocan es que te generan una situación de estrés, el estrés eleva el nivel de cortisol, el cortisol afecta al sistema timolinfático, afecta al sistema inmunológico
Y aparte pueden aparecer infecciones oportunistas, pero aparte pueden aparecer dolores de cabeza, dolores de estómago, todo tipo de afectaciones, problemas gastrointestinales. Con todo esto, claro, estás haciendo sufrir una y otra vez a las personas esta reviviscencia. Sí. Y luego, Ana, ¿tú qué diferencia, por ejemplo, ves cuando hay... porque mira, yo en mi caso, pues se murió el hermano de mi marido, de Fernando, se murió, pues Íñigo se murió con 25 años en accidente de moto. Y en cambio lo mío ha sido como... Un día me dijo Fernando, pues así, ¿no? Me dijo, Blanca, a mí también se me ha muerto mi hermano. Le digo, es que no entiendes, porque tu hermano le vimos, sabemos lo que ocurrió, o sea... Y esto es como que te metes a la cama y es terrible porque piensas un montón de cosas. Claro, las emociones, una de las emociones que peor lleva el ser humano es la incertidumbre. La incertidumbre. ¿Por qué? Sí. Porque sin una certeza no podemos hacer un intento de búsqueda de soluciones, bien al malestar o bien al problema, ¿no? Claro, en las desapariciones todo es incertidumbre. Todo. Claro, y cuando abordamos el tema del duelo, la primera reacción al duelo es la negación. Pero el duelo parte de una certeza. Por ejemplo, en el duelo de la muerte, de una pérdida. Sí. En la desaparición hay incertidumbre, no se sabe si está vivo o muerto, con lo cual ya empezamos con cómo vamos a poder pasar de la negación si no tenemos certezas, ¿no? Claro. Sospechas, hay gente que afirma que sientes que si intento hacerme la idea por muchos años que hayan pasado de que está muerto, siento que le traiciono, porque a lo mejor está vivo, porque a lo mejor estoy abandonando la desaparición, abandonando la búsqueda por la desaparición, ¿no? Sí. Entonces, es un manejo muy, muy, muy complejo porque faltan las preguntas de ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? No. ¿Y quiénes estuvieron implicados, ¿no? En caso de haber alguien. Sí. Es que es, no sé, nosotros estuvimos tratando en otro podcast casos sin resolver de asesinatos y en cierta manera también está la incertidumbre esa porque no hay nadie en la cárcel, porque no sabes realmente qué pasó en los últimos momentos, porque es muy importante cuando muere un familiar, cuando dices, pero no sufrió, estuvo acompañado, aquí ni acompañamiento, la familia pensamos que ha habido sufrimiento, o sea, es que al final dices, ostras, ¿qué es esto? El tremendo problema de la incertidumbre es que a veces la imaginación es aún más dañina que la realidad, que las certezas, ¿no? La falta de respuesta a todas estas preguntas hace que las personas estén oscilando entre querer autoconvencerse de que todo fue lo mejor posible dentro de las circunstancias y el miedo a que fuera la peor opción posible. Sí. Esto, que se convierte en pensamientos cíclicos, en pensamientos reiterativos, en pensamientos rumiatorios, acaba generando unos niveles de estrés continuado que generalmente se perciben mucho más cuando paramos, ¿no? Que es a la hora de ir a conciliar el sueño. Por eso uno de los primeros síntomas que aparecen en víctimas directas o indirectas, según cómo se quiera plantear, de desapariciones en las familias, son los trastornos del sueño, los problemas de sueño. Bueno, eso es, yo lo he padecido, mi madre también. En mi casa, si en algo estábamos todos de acuerdo, o sea, mis padres, mis hermanos, era que mi hermano había sufrido antes y durante, ¿sabes? Y entonces es como, para mi madre eso era como que lo llevaba muy mal. O sea, el sufrimiento que había padecido, Claro, en vuestro caso, además, concretamente, hay una cosa que ocurre en muchas otras desapariciones, que es la revictimización secundaria, la provocada por el sistema. Quiero decir, hay una victimización, que es el hecho de estar viviendo la desaparición de un ser querido, y hay una revictimización, precisamente, no en esa ausencia de respuestas, sino en la ausencia de respuesta de la administración para intentar buscar esas respuestas. Quiero decir que si una familia ve que se están poniendo todos los medios, que se está intentando ayudar y no se encuentra la respuesta, pero ve que lo están intentando, no aparece esa rabia, esa indignación. El problema es cuando tienes la percepción de que no le importa a nadie, o de que no están haciendo todo lo que podrían, o de que directamente, te están dando unas respuestas que tú,
porque tienes más informaciones, sabes que no pueden ser verdad, ¿no? Yeah. Entonces, todo eso es la revictimización secundaria que está específicamente contemplada en el Estatuto de la Víctima. Sí, pues si hablamos en el Estatuto de la Víctima, cuando yo creo que es algo que la gente no, o la administración no sabe de qué va, o es que yo no lo acabo de entender, porque cuando a ti te detienen, sabes exactamente los derechos que tienes, que si tienes derecho a un abogado, que si tienes derecho a no sé qué, y yo lo del Estatuto de la Víctima, yo me he encontrado que he ido a la administración a pedir ayuda y me han insultado a mí. O sea, y bueno, y a mi hermano diciéndome que era un mierda, que era, no, bueno, no me lo han dicho así, pero como que, bueno, yo he tenido que oír de mi hermano de todo, o sea, es que me parece increíble la gente, o sea, los que no llevan, o sea, no sé cómo se dice, ¿no? Pero, o sea, que si hay una ley hay que cumplirla. Pues las administraciones públicas, en lo que es en relación con las víctimas, no lo cumplen. Ellos son los que incumplen todo el rato. Y no te quiero decir nada con el sistema judicial que tenemos. A ver, el tema del derecho al honor de las víctimas desaparecidas o no desaparecidas, porque este es un problema que se generaliza a otros tipos de víctimas. Vamos a ver. La víctima ha sufrido un hecho criminal, en el caso de que sea criminal, ¿vale? Pero es que en este caso, sea criminal o sea accidental, tenemos una cuestión. Es que nos da igual que la persona tenga una enfermedad mental, la persona haya tenido unas relaciones más o menos de riesgo, la persona ejerza, bueno, con la prostitución, nos da lo mismo, nos tiene que dar lo mismo. Eso no es ningún factor a sacar como para culpabilizar a la víctima de lo que le ha sucedido. Y esa yo creo que es una asignatura pendiente, el cuidado de la intimidad de las víctimas, ¿no? Es verdad que durante la investigación policial sí que hay que explorar toda la vida de la persona desaparecida, ¿no? Todas sus relaciones, sus actuaciones, sus actividades. ¿Por qué? Porque se está buscando a quién puede ser el autor o a dónde está la persona, ¿no? Pero eso no es para hacer un juicio paralelo. Y no puede ser utilizado contra la víctima. De su desaparición. Claro, es que, pero esa, por ejemplo, ahora que se está haciendo el juicio de Daniel Sancho, eso es lo que están utilizando, esa es la estrategia, que la víctima era la mala, o sea, es una estrategia y que se habla en las televisiones de lo malo, o sea, yo no entiendo, o por ejemplo en el caso de Pablo Ibar, que murieron, o sea, que le mataron a un señor y luego dos chicas de 20 años que eran prostitutas. Es que en serio, yo oí a la hermana de las víctimas y dijo, oye, es que mi hermana no era... Y si habría sido, también tiene su derecho, que le han matado. Pues claro que tiene su derecho. Es que... si te fijas, tenemos un montón de casos en los cuales se cuestiona esto, ¿no? Hombre. Por ejemplo, el caso de Marta, la chica esta que todavía, bueno, pues no ha aparecido. No ha aparecido, lo mismo, sí. A ver, esta chica efectivamente va a la casa de un hombre y va a mantener relaciones con él, por lo que parece. Sí. ¿Qué? ¿Y qué? Exactamente, ¿a quién le tiene que importar eso? Claro, es que da lo mismo. Esto es un concepto que es el de los less dead, los menos muertos, que lo que explica es que hay una respuesta general, social, incluso también de los propios operadores jurídicos. Por ejemplo, si la víctima de la desaparición, vamos a poner ejemplos extremos, es una monja, ¿no? Hay una respuesta de horror generalizado, o una niña, o un niño pequeño. Pero no es la misma respuesta, a pesar de que el crimen sea exactamente igual o el hecho sea exactamente igual, si la persona es un indigente, si la persona es un enfermo con patología mental, si la persona está dentro de ambientes marginales, la respuesta no es la misma. Y eso es lo que dice el Estatuto de la Víctima. Eso no es. puede ser. Que la respuesta tiene que ser la misma. Igualitaria, o sea... Y luego yo, por ejemplo, que puse una queja en la protección de datos contra una parlamentaria vasca, lo que me dicen es que mi hermano al estar muerto no tiene ningún derecho. ¿Cómo que no tiene ningún derecho? ¿Cómo una parlamentaria vasca puede leer un informe médico pericial y decir cosas de mi hermano y luego yo no puedo defender a mi hermano? Es que yo no me creo, o sea, me parece indecente. El derecho a la protección de los datos no desaparece en el momento de la muerte. De hecho, en muchos casos nos encontramos con la dificultad de que a veces para hacer una perfilación, para saber qué ha podido pasar con la persona desaparecida, tenemos que solicitar los datos médicos y la familia, hasta que no se le considera heredero, no puede solicitarlo. O sea, que esos derechos existen.
Claro que existen. Ya. Lo que pasa es que hay tal tremendo desconocimiento sobre la victimología relacionada con desapariciones por parte de la población, y no olvidemos que los políticos son población. O sea, si me dices que es un político jurista, pues a lo mejor tiene un poco más de conocimiento. Hay tal desconocimiento de todo eso. Yo, Ana, por ejemplo, a Suecia pedí a los hospitales, pedí a ver si mi hermano había estado ingresado en algún hospital, porque claro, le faltaban órganos, a ver cómo. Entonces pedí a ver si durante el mes anterior o el mes que posiblemente murió mi hermano, en agosto o en julio, mi hermano estuvo ingresado en algún hospital. Bueno, entonces me dijeron que no me podían dar los datos por protección de datos. Pero no, yo mandé como era la representante, mandamos todo y no me han dado esa información. Bueno, esa información ni muchas otras, porque a mí la policía de Bilbao nunca me entregó ni me enseñó el informe que habían hecho ellos policial. O sea, que también me decían que era por protección de datos. Claro, pero Blanca, desconozco cómo está la legislación en Suecia, pero en España es verdad que hasta que tú no tengas la declaración de heredero, de que eres heredero, no la puedes solicitar. Pero una vez que la tienen, te tienen que facilitar todo, porque has heredado todo, pues exactamente lo mismo que tú. O sea, no solamente las propiedades, sino también la propiedad de esos datos que eran de tu hermano. De mi hermano. Pues a mí no me ha dado ni la policía de Bilbao. Cuando le pedí que me diese toda la información, me dijo que no. Fui donde un juzgado, también me lo negó. O sea, es que a mí... Vamos, que yo para cuando fui recopilando la información, como tú bien sabes, me costó años y años, o sea, recopilar toda la información que tengo ahora. Ahora sí que tengo información, pero es que a mí hay documentos que no me han entregado. Vamos. Claro, pero fíjate, esa es precisamente la base de la revictimización constante, ¿no? Estamos hablando de un hecho traumático que se prolonga a lo largo de años, en algunos casos. 4 años, 5 años, 8 años, 20 años en el tuyo. Y no solamente es la búsqueda, luego es la resolución. Claro, nos encontramos casos como el de Débora Fernández, donde hay un investigado, sí. Pero es verdad que como ha pasado tanto tiempo, es difícil recabar pruebas para que esa persona resulte condenada. Luego están los casos que prescriben. ¿Tú crees que es normal que prescriba? Que vayas, fue Carmen Orrit con una prueba nueva sobre sus hermanos. O sea, desaparecen 2 niños de 5 y 17 años en un hospital en Manresa. Va a poner aunque hayan sido 40 años, pero ellos no han aparecido, ni vivos ni muertos. No hay señal ninguna. Va al juzgado y con una prueba nueva, que sale un testigo nuevo a cuenta que ha visto en la televisión, y de repente que no le dejan, o sea, que en el juzgado no le dejan y le dicen que está prescrito el caso. Pero ¿cómo va a prescribir si no se sabe si están vivos o muertos? Desde mi punto de vista no deberían prescribir, no deberían prescribir si no ha aparecido el cuerpo. Claro. El tiempo de prescripción debería empezar ahí, ¿no? Claro. Es verdad que cuanto más tiempo se tarda en encontrar, más se dificulta parte de la resolución, pero también es verdad que las investigaciones de desaparecidos, si no se hace bien la primera investigación, Dios, vamos a estar condicionados toda la vida. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer desaparecer las pruebas. O sea, cuando va pasando el tiempo es mucho más difícil encontrar pruebas, testimonios, testigos, la gente olvida, ¿no? Y todo esto genera que tengamos esas desapariciones de larga duración que además no tienen resolución, porque si es una desaparición, vale, pongamos el peor de los casos, criminal, de duración, pongamos media, 5 años, pero se resuelve con una pena de prisión prolongada o una pena de prisión acorde a los hechos cometidos, la familia ahí puede empezar a cerrar. No. ¿Cuándo no puede empezar a cerrar? Cuando no ha aparecido la persona o cuando la persona que se considera o no tenemos investigados o la persona investigada no puede ser condenada porque la investigación que se hizo en aquel momento, bueno, pues no se puede, no tiene pruebas indubitadas que permitan la condena. Esa familia va a tener esa herida siempre, esa herida abierta. Sí. Entonces se convierten en víctimas a muy largo plazo y con unos niveles de intensidad muy elevados. Salirte de las emociones de negación, rabia, frustración, o sea, entrar en una aceptación es muy difícil. Bueno, yo desde luego en esa etapa no he entrado. Todavía estoy peleando. Ahora yo ya sé que el cadáver que enterramos es mi hermano, pero quiero saber qué ha pasado y por qué. Pero no tienes una resolución, sigues en incertidumbre porque no sabes qué
tienes y por qué? Pues que no sé nada. O sea, a mí me preguntan de qué ha muerto mi hermano y tampoco lo sé. O sea, es que es la leche. O sea, no sé. A ver, o sea que... Claro, fíjate, si hacemos un cálculo estimatorio, estamos hablando de que en este país, pues es que a lo mejor hay 30.000 personas que viven una situación similar a la tuya. 30.000 personas sometidas a esto sería una patología de largo plazo. Están en un duelo patológico, en un duelo complejo, o están en un trastorno de estrés postraumático, o están en una transformación persistente. Los trastornos secundarios a las desapariciones realmente son solo unos pocos diagnósticos, pero son diagnósticos que generan muchísimo malestar, que son graves, potencialmente graves, y que generan muchísimas complicaciones psicobiológicas. Esos trastornos del sueño, esos problemas digestivos, van a aparecer muchísimos síntomas físicos. Estamos hablando de 30.000 personas sufriendo psicológica y físicamente. Sí. Y luego hay gente que ya ha hecho la auto. Mira, el otro día hablé con Zurera, con Antonio Zurera, que desapareció su hermana, que más o menos, estuvo su cuñado pues investigado, y dice que ya pues han echado la toalla. O sea, que tú sabes, o sea, qué difícil es. Es muy difícil. Es tremendamente difícil convivir con esa incertidumbre, porque para empezar, toda la gente te va a preguntar qué se sabe. La gente es recurrente y te pregunta, claro, tú en ese momento a lo mejor justo no estás pensando en eso, pero te lo vuelven a traer. Por otro lado están los entornos. Todos los entornos son entornos cotidianos, es la casa, todos los entornos te recuerdan a la persona. Entonces, si no puedes hacer esa elaboración del duelo, o sea, posiblemente la afectación, el diagnóstico, que es en el caso de la familia, pues sea crónico, sea una secuela. Y tampoco hay protocolos de atención específicos a personas víctimas de la desaparición de un familiar. Hay un desconocimiento tremendo. La gente te dice, no, ya es hora de cerrar la herida, ya, pero ¿cómo? No, venga, haz tu vida. ¿Pero cómo voy a hacer mi vida si en mi cabeza hay preguntas dando vueltas constantemente? A mí eso me lo han dicho por activa y por pasiva durante todos estos años. Y dices, ¿y qué característica tienes que tener? Porque yo hay veces que digo, hijo, ¿yo cómo he hecho todo esto? O sea, no sé cómo puedes, porque a veces mis padres me decían, Blanca, que esto va a acabar contigo, que te vas a morir tú. Pero al final un día estás hecha polvo, pero luego al día siguiente te levantas. Bueno, yo no sé cómo he sido capaz. Hay veces que pienso que no he sido capaz como seguir adelante. A ver, perdonadme, pero tengo la garganta fatal. Bueno. Tú has sido capaz de sacar adelante una investigación, además una investigación absolutamente exhaustiva, porque yo he visto toda la documentación y has hecho un trabajo increíble, con la dificultad añadida de que encima estamos hablando de que tú tenías que hacer todo esto en un país que no es el nuestro, con la dificultad de la barrera idiomática, con todas las barreras administrativas que le ponen a un extranjero que está intentando obtener información en otro país. En tu caso ha sido un esfuerzo ímprobo, pero claro, tú has pagado, o sea, de alguna manera las emociones que te han movido son el amor, la rabia, la frustración, pero el precio que has pagado es muy elevado. ¿Por qué? Porque has pagado un precio psicobiológico. El desgaste emocional que has tenido te ha provocado múltiples síntomas y esos salen reflejados en los test que te administré y en tu historia clínica. Sí. Y también has pagado otro precio, que es un precio familiar social, porque esa absoluta dedicación a esta búsqueda, pues la has tenido que sacar de otras áreas que son fundamentales en la vida de una persona. Entonces, claro, ¿por qué tú te has tenido que ver abocada a esta lucha de 20 años de duración? Eso pregunto yo a la policía. ¿Las autoridades hicieron mal su trabajo? Sí. Es que esa es la parte de tu revictimización secundaria. Sí. Yo cuando salió la noticia de que había hecho el documental, que había hecho la exhumación y todo, recibo por parte de la policía de la Archaña la enhorabuena. Me decían algo así como, gracias a tu esfuerzo, tal, no sé qué, no sé cuántos, eres la leche. Jolín, pues haberlo hecho vosotros, porque para mí ha sido un desgaste terrible, porque yo no tenía los mismos medios que ellos, no he tenido nada y pero lo he hecho. Y te voy a decir una cosa, Ana, yo si volvería a ocurrir el tema,
Aun sabiendo todo lo que he pasado, lo volvería a hacer. O sea, para mí ha sido... A ver, por supuesto, porque fíjate, cuando decía antes que la incertidumbre la llevamos mal, la llevamos muy mal los seres humanos, es que tú necesitabas esas respuestas a esas preguntas y no las tienes todas, solo tienes algunas para estar en paz, porque sin paz mental no podemos vivir, sin la sensación de tener colocadas las cosas. Podemos aceptar muchos duelos, podemos aceptar hechos terribles constantemente. Las personas se ven abocadas a aceptar hechos horribles, pero saben el qué, saben el por qué, aunque no lo compartan. O sea, tienen respuestas. Y luego ya con esas respuestas podemos elaborar las emociones. Sean, pues eso, dolor, sea rabia, sea frustración. Yo tengo mucha rabia. Mucha rabia. Pero sin respuestas no podemos empezar a elaborar nada. Ya. ¿Qué te iba a decir? Bueno, desde aquí quiero decir que para mí ha sido un gran apoyo las familias de desaparecidos. He aprendido con ellas muchísimo, he compartido, me he sentido comprendida mejor que con nadie. Y tú que conoces a las familias de desaparecidos, sabes que somos una piña en ese aspecto. Bueno, fíjate, las familias de desaparecidos, como en otras casuísticas, hacen el efecto de lo que los psicólogos llamamos grupos de ayuda mutua. ¿Por qué? Porque tienen un doble papel. Uno es el papel de que tú sientes que puedes hablar y que vas a ser comprendida perfectamente porque estas personas han vivido cosas similares dentro de las diferencias que hay, ¿vale? Similares a la tuya, que te entienden, que están viviendo la misma impotencia, pues eso, ante la administración de justicia, están viviendo las mismas circunstancias, ¿no? Con respecto a lo que decías antes de los vecinos. Entonces, ese grupo de ayuda mutua que te permite expresarte tiene un componente terapéutico brutal. Pero luego el grupo de ayuda mutua también tiene otra cosa, se convierte en la red de apoyo social. Cuando necesitas algo, como se identifican con tú, vivencia, porque ellos lo han tenido igual, van a ser los primeros que te ofrezcan su ayuda en la medida de lo posible. Y esto es fundamental, el sentirse acompañado. El ser humano es una especie altricial. ¿Qué significa esto? Que necesitamos a otros seres humanos, somos animales sociales. Y este grupo de cohesión alrededor nuestro que nos arropa, nos ayuda a soportar la situación tan extrema que está viviendo pues, un familiar desaparecido. Ana, y hablando un poco de ti, ¿cómo te afecta en tu vida personal el tratar con gente de desaparecidos o cuando hablas conmigo? Es que tú que estás metida en muchos procesos judiciales de este tipo, ¿cómo te sientes tú? A ver, evidentemente hay que, o sea, primero para intentar entender a una persona hay que empatizar con ella, ¿no? Intentar hacerte una medida de la dimensión de su dolor, ¿vale? Y para eso tienes que ponerte en la situación mentalmente y hacer pues, una ponderación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ya conoces un caso, tú has hecho todo este proceso, hay un momento en el que tienes una vivencia paralela. O sea, tú puedes indignarte con una resolución judicial, pero yo también me voy a indignar. Yo puedo tener pues frustración también o rabia cuando ves una situación manifiestamente injusta, ¿no? Nosotros tenemos distintas técnicas, ¿no? Pues a ver, aparte de ahí las recomendadas para todo el mundo, como hacer deporte, también hacemos debriefing y también tenemos compañeros con quienes tenemos un secreto, es que encima tenemos secreto profesional, nosotros no podemos contar. Entonces, para eso, en ese contexto, tienes el concepto de secreto compartido, tienes compañeros psicólogos que a su vez te están haciendo soporte emocional a ti y con quien sí tienes la figura del secreto compartido y puedes contar tus emociones respecto a ese caso. Es una terapia, es un tipo de terapia específica para este tipo de casos, ¿no? Porque es verdad que si no, determinadas profesiones como son la psicología, como está también las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, también les pasa, trabajadores sociales, bueno, pues pueden progresivamente ir quemándose. Y es fundamental intentar pues, desconectar. Yo a veces llego a casa, si no tengo un debriefing, bueno, pues a lo mejor estoy 10 minutos despotricando en abstracto el mundo y la administración, digo todo el mundo dejarme en paz, y voy a soltar todas las burradas del mundo por la boca y luego ya hablarme normal porque ya he vuelto a ser yo. Antes, cuando tenía a mi perro, una cosa que me resultaba súper terapéutica era pasear, salir con claro. él. Nada más terminar, salir media hora con él. ¿Por qué? Porque me encontraba con los amigos perros de mi perro, claro. y con los amigos perros de mi perro y sus dueños hablaba de perros. Claro. Entonces, si media hora mantienes la atención en otra cosa, despejas la centralidad de lo que has vivido ese día
bueno, pues o bien en la consulta o bien en las exploraciones forenses, ¿no? Sí. Entonces, vas desarrollando mecanismos que te ayudan a aparcar para que tú no entres en una sintomatología, porque es verdad que nosotros tenemos que autocuidarnos para no permitirnos entrar en una sintomatología que nos impida ayudar. Claro. Y luego en los juicios tú te ves valorada cuando te presentas ante un juez con un informe, bueno, no con un informe, defender el informe que tú has hecho, o sea, ¿te sientes valorada o de repente hay, bueno, algún fiscal, mira, algún juez que... En algunos casos sí y en otros no. Y aquí, a ver, yo creo que necesitamos todavía hacer muchísima pedagogía sobre la salud mental, sobre los estereotipos, sobre todos estos factores en los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida de que si estuviéramos hablando de que se ha hundido un puente y el perito que va a deponer va a hablar del cálculo de estructuras del puente, el juez no se atreve a decir ni mu. Nada, claro, sí. ¿Por qué? Porque no sabe, es consciente de que no sabe de cálculos de estructuras, pero claro, como de medicina y cocina todo el mundo opina, la gente utiliza un sesgo que es lo que yo no haría no es normal. No, perdón, hay muchas diferencias individuales, es muy difícil, tienes que conocer muy bien la victimología para hacer ese ejercicio de ponerte en el lugar de la persona y lo que tú crees que harías en esa situación sin tener conocimientos de psicología y victimología, no deja de ser tu propia idea y no tiene ninguna base científica. Entonces, en algunos casos sí que los peritos nos sentimos escuchados, valorados, se atiende a nuestras explicaciones y en función de eso, luego el juez hace su elaboración, te pregunta, se interesa, y en otros, no, es que no salen de sus estereotipos, es que yo pienso que si desaparecieran las cosas serían así. No, es que la victimología es una ciencia, hay estudios, investigaciones, y esa es la parte en la cual creo que todavía nos queda muchísimo camino. O sea, la gente, bueno, pues es que no todos somos igualmente empáticos. Y esto vale para jueces, fiscales y letrados. De todas maneras... Y cuerpo de seguridad del Estado. Entonces, a lo mejor formarnos en victimología nos puede ayudar a entender mejor y a tratar mejor a todos los implicados. Y hablo de profesionales implicados en las desapariciones y hablo sobre todo de la familia. Sí, es muy difícil. Aparte de la palabra víctima, yo creo que se utiliza mal, porque cuando yo misma, cuando voy por ahí, es como hablas un poco de lo que te ha pasado y dices, no te hagas la víctima. Joder, no me hago la víctima, pero si es que yo qué sé. ¿Pero qué es hacerse la víctima? Esa es otra, es que es un término... Eres una víctima de una desaparición. Sí, sí. O sea, si dices cualquier cosa, o sea, es como, eres una víctima. A mí, en teoría, en la oficina de atención a la víctima me han dicho que soy víctima primaria después de todo lo que me ha pasado. Y pues dices tú... Claro, esa es mi teoría, que las familias son víctimas directas de las desapariciones. No. Es muy, muy difícil el tema, yo no sé. Ana, tú que me has tratado, ¿qué tal? Bueno, yo estoy en otro punto. Tú me conociste en un momento que yo todavía no sabía si mi hermano era la persona que estaba allí enterrada, que estaba enfadada con el mundo entero. O sea, luego he pasado, que ahora ya lo sé, pero sigo... ahora estoy más tranquila, evidentemente estoy más tranquila. Luego se han muerto mis padres, no tengo... esa sensación, o sea, pero me da mucha pena que se hayan muerto sin saber. O sea, es como es algo como horrible, o sea, no sé. Claro, pero fíjate, tú misma lo has dicho, a medida que has ido recabando respuestas, has estado más tranquila. Sí. Pero te faltan todavía respuestas a esas preguntas, ¿no? Del qué, cómo, cuándo y por qué. En tu caso has podido realizar una elaboración del duelo al saber dónde, o sea, una parcial elaboración del duelo, por lo menos sabes dónde está. Lo que pasa que yo creo que tengo tanta rabia, o sea, tengo tanta rabia, eso que me controlo. Cuando hablo con todo el mundo intento ser como respetuosa y tal, ¿no? Pero si diría todo lo que pienso, madre mía. Claro, pero fíjate, tu rabia yo creo que tiene más que ver, y esto es mi opinión en base a conocerte, tiene más que ver con la impotencia y la frustración de cómo se desarrollaron los hechos después, que con el hecho de que tu hermano esté muerto. Yo creo que ya has hecho el proceso de aceptación de esa parte. El decir, bueno, pues son cosas que a nadie le gustaría que le pasaran, pero
una persona, bueno, pues puede morir en un acto criminal, pero es que tú no sabes cuál ha sido, no sabes para qué ha sido. No. Sobre todo las barreras posteriores son las que te generan esa rabia. Entonces, ya cuando hablaba antes de la investigación que hicimos, que descubrimos que los duelos eran diferentes en función de todos los factores que habíamos determinado, bueno, vimos que claro, si vemos todos esos conjuntos de personas, cada uno está en una fase distinta, son duelos diferentes, son duelos patológicos todos, pero con síntomas diferentes. Y eso hay que manejarlo. Y sin embargo, no hay especialistas que sepan manejar este tipo de duelo. También hace falta formación en terapeutas, en psicólogos, que manejen el duelo específico en desaparición, porque no se parece a ningún otro. A ningún otro. Y cada vez va a haber más desapariciones, por desgracia, porque ahora están desapareciendo un grupo de gente, bueno, el grupo de personas que tienen... He dejado de ir otra vez, Blanca, no sé por qué. ¿Me oyes? Sí, me había parecido que decías que cada vez había más desapariciones. Sí, cada vez hay más desapariciones de personas mayores con problemas de Alzheimer, con problemas cognitivos. O sea, ahora hay una problemática bien grande y que cualquier familia podemos padecerlo. O sea, totalmente de acuerdo. Sin embargo, fíjate, el problema de las desapariciones accidentales de personas mayores, que suelen ser de secundarias a un deterioro neurocognitivo, incluso en fases muy leves, porque uno de los primeros síntomas es la desorientación espaciotemporal. Luego, el problema que hay es una tremenda vulnerabilidad biológica, pero si un anciano se pierde en octubre dando un paseo por un parque y no se lo encuentra hasta 2 días después, bueno, pues es que puede morir de hipotermia. O puedes tener, al estar plurimedicados, muchas veces faltar una medicación, la insulina, y morir, ¿no? Pero fíjate, ese es el tipo de desaparición que sí tiene prevención. Ante los primeros signos de deterioro neurocognitivo o a partir de una edad, bueno, pues que se instaure el llevar un GPS que permita en un reloj, en una medallita, que permita la localización de la persona de la manera más rápida posible. O sea, en algunos tipos de desapariciones sí se podría hacer prevención, en otros evidentemente no. No, y en los adolescentes también se podría hacer una prevención desde la escuela, porque las desapariciones, como digo yo, se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y hay que tener muchísimo cuidado. No, claro, y además, fíjate, un niño que se escapa de casa, eso es. La casuística del niño que se escapa de casa por temor a las malas notas, o lo que por temor a la reacción de sus padres ante esto, porque tiene un problema en casa. Algunos niños, el otro día se escapó un niño en tren a Córdoba, creo que era, huyendo de los malos tratos sufridos en su casa. Pues o sea, no solamente es una cuestión de el niño ha hecho algo y no quiere volver, sino que a veces le está pasando algo en casa. El problema es que estos niños que se escapan son víctimas muy fáciles de depredadores oportunistas. Eso es. Tienen una elevada peligrosidad porque son muy vulnerables. Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas con los distintos... Hay diferencias en las desapariciones de niños pequeños, que normalmente son retenciones parentales ilegales. Algunos casos son peores porque estaríamos hablando de filicidios por venganza o violencia vicaria, pero que todos conocemos los casos de Jimeno, Bretón, terribles, etcétera, ¿no? En niños más mayores nos encontramos niños adolescentes estas respuestas de escape, de evitación, a veces porque se van de fiesta, adolescentes, ¿no? Ahí se podría hacer también algo de prevención. En adultos la casuística es distinta, cambia completamente. Generalmente en mujeres adultas la casuística es o violencia de género o agresión sexual, es la más habitual. En hombres nos encontramos otro marco, muchas veces las desapariciones, bueno, pues pueden tener que ver con historias de ajuste de cuentas, ¿no? Tenemos mayor accidentabilidad en desapariciones en hombres, van más al monte, hacen deportes en solitario con más habitualidad. Con más peligro. Luego estaría el grupo de ancianos, ¿no? En los cuales, bueno, pues es que poner algún tipo de dispositivo que permitiera geolocalizarles, pues puede ayudar a prevenir o por lo menos a actuar con la manera. No, se puede hacer muchas cosas por prevención. Yo creo que en todos los grupos, o sea, todos se podrían hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer más cosas, pero yo creo que tendríamos que empezar para comenzar haciendo consciente a la sociedad de que las desapariciones no son una cosa excepcional, de que a cualquiera le puede pasar que su entorno cercano desaparezca a alguien por cualquiera de estas causas, ¿vale? Accidental, criminal, natural o suicida. Tenemos unas tasas de suicidio muy altas. Sí. Buah, terrible. Sobre todo en los adolescentes es... ¿Te he vuelto a dejar de oír? Sí. Ahora. Vale, no, es que igual me he separado del micrófono. No, sobre todo en los adolescentes la tasa de suicidio es
Terrible. Pues bueno. Claro, además, fíjate, dentro de lo terrible que es el suicidio de una persona querida, bueno, pues muchas personas que cometen esta acción se ocultan para evitarles a la familia encontrárselos, ¿no? Claro, y si no aparecen, son desaparecidos. Van a ser estos grupos de larga duración en los cuales nos encontramos esa ausencia de respuestas, esa búsqueda de dónde está la persona que pasó, ¿no? Y que además provoca otra cosa, no solamente los suicidios, dentro de las desapariciones, pues la aparición de otro tipo de depredadores, como pueden ser las personas que se aprovechan diciendo que tienen información. Esa es otra. Sí, yo creo que los que estamos metidos en este tema sabemos que nada más empezar una desaparición van a aparecer una serie de personajes argumentando poseer esta información de manera directa o de manera, no sé, paranormal. Sí. Si nos ponemos, ¿no? Que sabes que también existe. Sí, van a aprovecharse de las familias. Eso Entonces, ya es... Las familias son súper vulnerables a todo pero esto. aunque pasen 20 años, yo conozco familias que han pagado, o sea, que todavía por cualquier pista, por cualquier cosa harían lo que sea. Es terrible, o sea, la situación en la que se encuentran de desesperación, pues cualquier persona puede aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad. Sí, terrible. Y hay que tener mucho cuidado, tenemos que hacer pedagogía, explicar a la gente que le puede pasar a cualquiera, explicar a la gente los riesgos, o sea, las mismas fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, en el momento que se da una alerta por desaparición, intentar explicar a las familias que se protejan de este tipo de personajes. Una de las cosas que se dice siempre es no dar el teléfono propio de la familia. Sí. Hay que tener una persona que cribe precisamente estos acercamientos, estas informaciones, ¿no? Lo que pasa que muchas familias dan el teléfono porque piensan que la policía no está haciendo nada. O sea, es que esa es otra. O sea, es que aquí cada familia es un mundo, cada desaparición es un mundo y cada persona... Totalmente de acuerdo, Blanca. Pero bueno, los sentimientos de incertidumbre, de desesperación, son los mismos en las familias. Luego, también te digo una cosa, hay una situación muy difícil, ¿vale? Que, a ver, en tu caso no se da, pero se da en muchas desapariciones, que es que en un primer momento... A ver, si nos vamos a la criminología, generalmente la persona, si el crimen, o sea, si estamos hablando de una desaparición criminal, el agente causal posiblemente esté en los entornos cercanos, incluso familiares. Entonces, en un primer momento de acercamiento, la familia muchas veces es a la vez víctima e investigada. Claro, porque tienen que descartar. Se va saliendo de los círculos hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una situación bastante difícil, se genera muchísima desconfianza, la comunicación no es fácil por este doble papel, ¿no? Por supuesto, se intenta evitar que la gente se dé cuenta que está siendo investigada, pero es verdad que si tú eres absolutamente inocente, en ese doble papel te sientes todavía peor tratado, que es verdad que siempre hay que hacer esa investigación, Blanca. No, sí, pero bueno, yo en las familias que conozco... La verdad que muchas sienten quién es el culpable, o sea, tienen la sospecha y, bueno, en fin, que es todavía mucho más difícil. Y cuando te ves en la calle con la persona y si ya es un familiar, ni te cuento. No. Escucha, por ejemplo, el caso de Francisca Cadenas, que desaparece a la vez que Manuela Chavero y a la vez que Diana Kerr. Ese verano desaparecen 3 personas. A Francisca no se la ha hallado nunca, pero las sospechas están sobre determinadas personas que conviven en un sitio muy pequeñito, porque Nachos es muy pequeñito. Pues mira, Ana, el otro día me llamó su hijo, es que está que le iba a dar algo. Primero que se ha tenido que marchar del pueblo, porque el pueblo es pequeño y piensa que quiénes son los culpables y bueno, es que con esa familia tengo mucha relación. Claro, pues a ese tipo de casos me refiero, ¿no? Que la gente no es consciente de lo complejo que es vivir una desaparición, lo duro que es, y de todos estos factores que aparecen añadidos, pero que solo conocemos las personas que trabajamos con este tipo de cosas. Sí, que nos relacionamos, sí. La verdad que, bueno, a ver lo que nos dicen la semana que viene en el Centro Nacional de Desaparecidos. Seguiremos hablando de las desapariciones en el siguiente podcast.
Y nada, Ana, muchísimas gracias por haber hablado contigo, aunque nos ha costado un par de veces y... Sí, ha sido bastante complicado. Bastante caótico, sí. Encantada de hablar contigo, Blanca, ya lo sabes. Sí, no, yo también, ya sabes que te quiero mucho y gracias por todo, por el informe que me hiciste y nada, Ana, que eres una persona maravillosa. Y muchísimas gracias por haber participado en este podcast. La pena que no está Eli para hablar contigo, que ella es psicóloga, pero bueno, así han sido las cosas. Así que nada. Ya sabéis lo que necesitéis y si queréis repetir más adelante, pues así. A vuestra disposición. Vale, pues nada, un abrazo enorme. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Ha sido un placer hablar con Ana Isabel. Es una persona que me ha ayudado mucho durante estos años y ya vamos con el informe que me ha hecho, que es buenísimo, buenísimo. Cuando acabe, a ver si algún día llega el juicio y lo puedo poner público, porque la verdad que no me importa nada lo que dice de mí. O sea, yo soy clara y la verdad que me ha hecho un informe, excepcional, de 10. Y bueno, hoy me ha costado un montón yo aquí sola, sin Eli, pero bueno, espero que os haya gustado mucho el podcast. Y nada, oye, para acabar quiero decir varias cosas. Primero, que muchísimas gracias por vuestros mensajes. O sea, emocionados los tres. No sé, me gustaría o nos gustaría agradecer a cada uno de vosotros. O sea, nos hemos sentido, o sea, yo he llorado con los mensajes, mis primos también, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, es que no tengo palabras. También quiero dar las gracias que nos oyen un montón desde Argentina, desde no sé, o sea, todos los de México. O sea, yo es que estamos alucinando un poco. Pero bueno, o sea, que sepáis que aunque no seamos un podcast de estos que tienen 200.000 suscriptores ni nada, pero que cada uno de vosotros valéis todo el peso en oro porque os queremos y sois maravillosos por seguirnos. Y luego, bueno, no puedo acabar sin decir que el Atleti ganó la Copa, que estuvimos en Sevilla, que vino mi hermano Fernando. Fue perfecto. Y la verdad que ayer sacamos la gabarra y hubo casi, no sé, dicen que 1 millón de personas con el Atleti. Bueno, para mí es súper especial porque mi madre, su padre, mi abuelo era futbolista, era portero y para mi madre desde siempre ha sido el Atleti. Su padre les llevaba a San Mamés. Y mi madre nos ha inculcado a todos ser del Athletic. Mi hermano Miguel Ángel era, la leche. Siempre que estaba aquí iba y nosotros tenemos 2 carnés, es en tribuna, que él no quería nunca ir a tribuna, que siempre quería ir allí a la animación, que ahora se llama Íñigo Cavacas. Y también mi recuerdo para Íñigo Cavacas, que ha hecho ayer, el día 9 hizo el aniversario de que le mató la Archaña. Y nada, que mi hermano, cuando le enterramos en Londres, dijo mi madre que le metiésemos su bufanda del Athletic, porque para él era súper importante. No me quiero olvidar de mi primo Gaisca, que también no está, que también era otro forofo del Athletic. La verdad es que toda la familia somos del Athletic. Y que ha sido súper emocionante y sobre todo cuando los jugadores echaron los pétalos por la gente del Athletic que ya no está con nosotros, pues que yo me acordé muchísimo de mi hermano Miguel Ángel, de mi primo Gaisca, de mis padres, de todo, porque mi padre era más de pelota y le gustaba más ir al frontón. Pero a las finales del Athletic nos llevaba a todos. Fuimos a la que ganó en Madrid, fuimos también a la que perdió, fuimos a todas de pequeños y la verdad que ayer fue un día maravilloso y que aupa el Athletic y que somos los mejores y donde esté mi hermano, que seguro que ayer lo celebró. Así que nada, os esperamos el próximo podcast. El próximo estará Elisabete, como siempre. Aquí Cuqui y yo hemos hecho lo que hemos podido. Y muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Hasta luego, agur.